Entonces, bueno, ya comenzó la grabación. Vamos a comenzar por recordar la definición de lo que es el área de superficie. Ujú. Entonces, el área de superficie que se denota ADS, ujú, de una superficie parametrizada por, digamos, por, no sé, una función t, ¿no? Que va de A, en este caso, en R3. Ajá. Bueno, más bien. Son aquí dos parámetros. Vamos a ponerle A, B, cruz C, D. Ajá, en R3. Está dada por, pues, ADS, va a ser la integral sobre, pues en este caso sobre nuestra región D, vamos a llamarle D a este, ajá, de la norma de TU cruz TB, ajá, las derivadas parciales de la parametrización. Ujú. Bueno, la norma del producto cruz de la parametrización de DU, de DB. Ajá. Donde TU cruz TB es el vector normal a TU y TB. Ajá. Muy bien. Entonces vamos a, pues de los primeros ejemplos, vamos a calcular uno que está ahí en la lista de problemas. Por ejemplo, este que dice calcular el área de la superficie esférica de radio R, que está dada por la parametrización siguiente, ¿no? En realidad son las coordenadas, pues, esféricas R coseno de U, seno de V, R seno de U, seno de V y R coseno de V. Ajá, me parece que por ahí había algo extraño aquí en la lista de problemas. Por aquí tenían R seno de V, ¿no? Eso no parametrizaba la esfera, solo ese detalle. Ujú. Y entonces sobre el rectángulo U está entre 0 y 2pi y V está entre 0 y pi. Ajá. Pues simplemente aplicamos aquí por cómo se definió. Entonces necesitamos solo calcular las derivadas parciales y el producto cruz. Ujú. Entonces phi de U
bueno, en este caso este es la t, ¿no? Phi de u, ¿quién es? Es la derivada parcial con respecto de u, de phi, es phi de u. Entonces, phi de u en la primera es la derivada con respecto de u, es menos r coseno de, digo, r seno de u, seno de v. Ajá. En la segunda, la derivada con respecto de u aquí es con el coseno, r coseno de u, seno de v. Y en la tercera nos da 0. Y vamos a calcular la otra derivada. La otra derivada es la parcial de phi con respecto de v. Y aquí otra vez con respecto de v es r coseno de u, coseno de v. Con respecto de v es coseno otra vez. Ajá, entonces es r seno de u, seno de u, coseno de v. Y la última sería r menos r seno de v. Y ahora hay que calcular el producto cruz de esos dos vectores. Entonces phi de u cruz phi de v. Hay que calcularlo con los vectores canónicos y jk. Bueno, vamos a copiar esa parte que es menos r seno de u, seno de v. Ah, no, sí, seno de v. R coseno, r seno de v, coseno de u, 0. Y aquí quedaba r coseno de u, seno de, no, coseno de v, está derivado. Ajá, coseno de v. Y aquí quedaba r coseno de, no, r seno de u y coseno de v. Y esta menos r seno de v. Ok, bueno. Y aquí arriba los vectores canónicos y j y k. Ajá, entonces cuando hacemos aquí el producto cruz, nada más hay que recordar que van los signos más, menos y más, ¿no? A la hora de hacer el determinante. Entonces aquí nos queda pues queda este determinante, a ver, vamos a calcularlo de manera directa. Esto nos tiene que dar un vector en R3 otra vez, entonces va a ser I. En la primera parte es I por el determinante de esto que está aquí, ¿no? Es por menores, de este por este. Ajá, tachando, sería tachando esta columna y este renglón. Ajá. Muy bien, entonces quedaría, a ver, quedaría el menos R cuadrada, seno cuadrado de V, coseno de U, menos el otro, bueno, menos el otro producto, pero eso nos da 0. Y por I, pues nada más sería la primera entrada. Ajá. Luego menos J, menos el determinante de J,
Ajá, menos J. Y tachamos esta columna y este renglón y nos queda otra vez menos por menos nos queda más, pero es por el menos de aquí, calculamos el determinante, otra vez queda menos, menos R cuadrada seno de U, seno de V al cuadrado. Ajá. Y por último, calculamos el determinante con K, ¿no? Aquí tachamos la tercer columna y el primer renglón y nos queda este por este, nos queda, uy, ese sí está largo, menos R cuadrada seno cuadrado de U seno cuadrado de U. A ver, no sé si va a estar un poco más largo. Vamos a hacerle eso acá, ¿no? Para que quepa aquí. O sea, y aquí nos queda menos R cuadrada seno cuadrado de U. Ajá, siendo el determinante. A ver. Seno de V, coseno de V. Ajá, coseno de V. Y el otro queda menos, aunque los dos son positivos, ahorita lo vemos, menos coseno cuadrado de U, coseno cuadrado de U, seno de V, coseno de V. Ajá, déjenme quitarle el zoom. Muy bien, entonces aquí hicimos el tercer menor del determinante. Tachamos esta columna y este renglón y nos queda esto por esto que es, ajá, R cuadrada, seno cuadrado de U, seno de V, coseno de V y menos el producto de estos dos que otra vez es menos R cuadrada, coseno cuadrado de U, seno de V, coseno de V. Ajá. Y bueno, aquí si se dan cuenta podemos factorizar, al menos en el último, en este de aquí, pues podemos factorizar menos R cuadrada, seno de V, coseno de V, y por seno de cuadrado de U más coseno cuadrado de U. Ajá, y esto es 1. Entonces la última entrada es este que está aquí. Ajá, todo esto es R cuadrada, seno de V, coseno de V. Y ahora hay que calcularle la norma a ese vector. Está un poco largo esto. Este es phi de U, cruz phi de V. Y bueno, hay que calcularle la norma a ese último vector que nos dio menos R cuadrada, seno cuadrado de V, coseno de U, coma, menos R cuadrada, seno cuadrado de V, seno de U, y menos R cuadrada, seno de V, coseno de V. Bueno, la norma de ese. Y nos queda la raíz cuadrada de quién. Ajá, aquí elevar todas esas entradas al cuadrado sería R a la cuarta, seno a la cuarta de seno a la cuarta de V, coseno cuadrado de V, más R a la cuarta,
seno a la cuarta de v, seno cuadrado de u, más r a la cuarta, seno cuadrado de v, coseno cuadrado de v. Ajá, y aquí podemos, bueno, todo eso en la raíz otra vez y factorizamos r a la cuarta, seno a la cuarta de v. Y aquí nos quedaría coseno cuadrado de v más, al menos de estos dos primeros. Ahí sí, perdón. Sí tiene que ser de u. A ver. Ajá, este es de u, perdón. Ahí me equivoqué. Este es u. Ujú. Ese es u. Aquí está. Y aquí también es u, ¿no? Para que puedan sumar y que nos dé 1. Más r a la cuarta, seno cuadrado de v, coseno cuadrado de v. Ajá, entonces esto, este ya este es 1 y este es r a la cuarta, seno a la cuarta de v, más r a la cuarta, seno cuadrado de v, coseno cuadrado de v. Y aquí yo creo que todavía podemos factorizar r a la cuarta, seno cuadrado de v. Ajá. Entonces esta es la raíz de r a la cuarta, seno al cuadrado de v por seno cuadrado de v más el coseno cuadrado de v. ¿Sí? Y bueno, esto ya finalmente nos queda r a la cuarta, seno cuadrado de v. Y esto ya nos queda r cuadrada, seno, seno de v. Bueno, formalmente es el valor absoluto. Vamos a ver dónde está v, ¿no? Recordar nada más que v está entre 0 y pi. Ajá, entonces, si eso pasa, está entre 0 y pi, el seno es positivo, ¿no? Aquí está pi y aquí está 0. Entonces esto, el seno de v sigue siendo, el valor absoluto del seno de v, como es positivo, sigue adquiriendo el mismo valor. Ajá, ya. Hay que integrar sobre eso. Entonces la integral sobre la esfera de radio R, la esfera de radio R con centro en 0, pues es la integral. En este caso la integral de 0 a pi, de 0 a 2 pi, de du, de dv, de quién, de lo que nos salió aquí es r cuadrada, seno de v. Ajá. Y ya, calcular la integral es más sencillo aquí. Con respecto de u, pues no hay aquí ninguna variable, entonces nos queda que es pues la diferencia de los límites, ¿no? 2pi r cuadrada, seno de v, de dv. Ajá, y ahora aquí la integral del seno es menos coseno. Entonces aquí nos queda 2pi r cuadrada menos 2pi r cuadrada coseno de v evaluado de 0 a pi. Ajá, y bueno, es 2pi r cuadrada y la evaluación en coseno de pi. Coseno de pi. El coseno aquí vale 0. Y este es 0, este es pi medio, este es pi.
Ajá, entonces aquí es, en coseno de pi es -1 menos el valor en 0, ¿no? Que nos da 1 también. Y este es -2, que nos da a final de cuentas -2 por 2, 4 pi r cuadrada. Ajá. Y ya, ese es el área del área de la esfera, ¿no? De radio r, 4 pi r cuadrada. Muy bien. Vamos a hacer el segundo inciso. Ahí viene, dice calcularla. Ajá. El inciso 2, que bueno, o el segundo ejercicio, que es de calcular el área de la helicoide parametrizada por, y ya aquí nos dan también la parametrización phi de v y nos dicen que es u coseno de v, u seno de v ajá, v con u y v en el cuadrado 0,1 cruz 0,2 pi. Muy bien, entonces hay que calcular phi de u y phi de v y hacer el producto cruz otra vez, ¿no? Bueno, a ver. Entonces, sí, esos son los de la guía. Ajá, son problemas de la guía. Ajá, bueno, de la lista de problemas, ¿no? Son los ejemplos ahí de la lista, entonces calculamos phi de nada. Calculamos las derivadas parciales. Phi de u igual a coseno de v. Digo, phi de u, aquí, aquí phi de u, vamos a regresar aquí. Con respecto de u, en la primera nos da coseno de v, en la segunda seno de v y 0. Ajá, entonces esta es coseno de v, seno de v, y en la tercera nos da 0. Y la derivada parcial con respecto de v, en la primera nos da menos u seno de v. Ajá, y en la segunda nos da u coseno de v. Ajá, u coseno de v y en la tercera nos da 1. Entonces ahora hay que calcular el producto cruz de esos dos. Entonces phi de u cruz phi de v. A vez lo hacemos con el determinante y jk. Los signos, acuérdense, más, menos, más. Y aquí ponemos los vectores, ¿no? Que era coseno de v, seno de v, 0. Y el otro, no me acuerdo, es menos u seno de v. Menos u seno de v y luego u coseno de v y 1. Y bueno, esto nos tiene que dar un vector en R3. Tachamos la primer columna y el primer renglón y nos queda
seno de v. Ajá, el otro es 0. Ahora tachamos esta y esta. Acuérdense que es de entrada un menos por esto que está aquí. Y nos queda menos coseno de v. Ajá. Menos coseno de v. Y ya en la última tachamos esta y esta. Y nos queda u coseno cuadrado de v menos, bueno, menos, y aquí queda u seno cuadrado de v menos menos, ajá, que es más, el menos del determinante y este menos nos da u cuadrado, no, u, nada más, u seno cuadrado de v, ajá, y pues si factorizamos aquí la u, nos queda coseno cuadrado de v más seno cuadrado de v, entonces este seno de v menos coseno de v y nos queda u. Ujú. Y ya nada más hay que calcular la norma de ese vector. Ajá. Entonces la norma de phi de u cruz phi de v es la raíz cuadrada de seno cuadrado de v más coseno cuadrado de v más u cuadrada. Ajá, y esto ya nos da la raíz de 1 más u cuadrada. Y ya solo hay que calcular la integral. Ujú. La integral. Ajá. Entonces, el área de la helicoide, ajá, es la doble integral de 0 a 1 de 0 a 1 y la otra de 0 a 2 pi de 0 a 2 pi de raíz de 1 más u cuadrada de du dv. Ajá, de dv. No, no es al revés, los... A ver, espérame, deja checar eso. Era lo, era lo que me quedé pensando. A ver. Ajá, v es de 0 a 2 pi, ¿no? Ajá, aquí está primero v. Sí, tienes razón. Gracias. Ajá, de dv y de du. Ujú. Y bueno, la primera integral con respecto de v, no hay nada que integrar. Entonces es la diferencia de los límites de integración. Nos queda 2 pi raíz de u de 1 más u cuadrada de du, y esto es 2 pi por la integral de 0 a 1 de raíz de 1 más u cuadrada de du. Ajá. Entonces, pues hay que calcular esta integral. Ujú. Muy bien. Bueno, pues vamos a calcular esa integral por separado. 1 más su cuadrada de du.
quedé pensando si más con que hagamos el cambio de variable a coordenadas polares nos queda 1 más r cuadrada seno cuadrado de algo. Ujú. Que no nos va, digo, nos va a llevar a la misma integral. Eso es por sustitución, ¿no? Algo así, sustitución trigonométrica. Ajá, sí, sí, vamos a tener que tomar u igual a tangente de, yo creo que tangente de z, ajá, para que, o sea, de la igualdad de que sabemos tangente de z más 1 es igual a la secante cuadrada de z. Sí, y bueno, ajá, entonces esta es la integral de, bueno, voy a derivar acá. La derivada de la tangente es la secante cuadrada de z, de dz. Y aquí nos queda la raíz de 1 más tangente cuadrado de z por d de u, que es la secante cuadrada de z de dz. Y de esta igualdad nos queda la secante cuadrada. Ajá, la raíz de la secante cuadrada. Y nos queda aquí secante también cuadrada de z de dz. Y esto ya es la integral de la secante al cubo de z de dz. Entonces hay que integrar esa parte. Ujú. Bueno, hay que integrar esa secante cúbica de z. Ajá. Entonces, la secante al cubo de z de dz. Pues esa primera, ujú, esa primera integral yo creo que la vamos a hacer con una tabla, porque sí está, no recuerdo ahorita cómo calcular eso. Vamos a verificar la tabla. Hay una tabla, bueno, las tablas de integrales. Espérenme. Ajá. Ujú. Ujú. Ok, a ver. Voy a compartir la pantalla. Ajá. En el libro de Marcel vienen aquí las tablas de las derivadas y las integrales.
Ajá, entonces aquí voy a usar esta que aparece acá, de secante a la n. Pues sí, también calcularla, ¿no? La secante. Sí, de hecho sí podríamos calcularla, como dice José. Y gracias José por compartirnos ahí la página. Entonces nada más hay que calcular esta integral de secante al cubo, o bien como dice José aquí, ¿no? El problema luego es el procedimiento. A ver, ahorita checamos ahí la página que nos dio José y a ver, entonces nada más, en nuestro caso sería con n igual a 3, nos queda tangente de x secante de x sobre 2, ¿no? Ajá, entonces, y aquí nos queda 3 menos 2 es 1, nos queda un medio y aquí pues secante. Y esa sí ya está más fácil, ¿no? La integral de la secante aquí mismo la podemos encontrar. De la secante, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Es esto que está aquí. El logaritmo de, ajá, muy bien. Pero vamos con lo importante es la secante al cubo. Entonces nos queda eso. Voy a dejar de compartir esta pantalla y ya vamos acá. Acá vemos ahí entonces tangente de, esto va a ser tangente de z, secante, déjenme regresar a ver esa, secante de z entre n menos 1 es 3, es 2, ajá, más un medio de la integral de la secante de z de dz. Eso por la tablita, ¿no? Entonces esto de aquí nos queda la tangente de z, secante de z, un medio más un medio de la integral de la secante, que ahí aparece, a ver, déjenme ver la tabla, la secante, ajá, el logaritmo de la secante de x, de la secante en este caso de z más la tangente de z otra vez. Y bueno, esa ya es la integral que estábamos buscando. Solo hay que realizar otra vez la sustitución. Y bueno, a ver. Entonces nuestra integral, nuestra área. A ver el área de la helicoide que estábamos buscando. 1 era la integral de 0 a 1 de 2pi de la raíz de 1 más u cuadrada de du. Y aquí ya hicimos el cambio de variable, que hicimos el cambio de variable y acá nos quedó secante de z de dz, pero no dijimos quién eran los límites, ¿no? Z era ¿quién? Z era 1. ¿Qué dije que era z? Z era la tangente no, U es la tangente de z, perdón. U es igual a la tangente de z. Muy bien, entonces cuando U vale 0, la tangente o sea, cuando la tangente vale 0, pues la tangente es el seno de z entre la tangente, entre el coseno de z, entonces en 0, ¿no? En 0, si U vale 0, la z también es 0, ajá, tangente de 0 es 0, y si la U es 1,
¿Cuándo la tangente vale 1? Pues cuando el seno de z es igual al coseno de z y eso ocurre en pi cuartos. ¿Sí? Aquí está el coseno y aquí está el seno. Ajá, el seno alcanza su máximo en pi medios y es pi cuartos. Ajá, entonces es esta integral de 0 a pi cuartos, ¿no? Hay que en realidad es esto evaluado de 0 a pi cuartos. Entonces esto es, falta el 2pi, pues evaluar tangente de z, secante de z, entre 2 más 1/2 del logaritmo de secante de z más tangente de z. Ajá. Bueno, ese es el valor absoluto, perdón. Se me olvidó, no sé si en el otro lo puse. Ahí sí lo puse, creo. Ajá. El valor absoluto de eso, evaluado de 0 a pi cuartos. Y bueno. Y aquí en pi cuartos, pues quedamos que la tangente de z vale 1. Y aquí en pi cuartos, la secante de z es 1 entre coseno de z. Entonces esa vale 1 por la secante de pi cuartos, el coseno de pi cuartos. ¿Pi cuartos cuánto es? 180 entre 4. 90, 45. Ajá, está el triangulito ¿no? El de 45, que es 1, 1 raíz de 2. Entonces tiene que ser 1 entre raíz de 2, de acá. Pero es la secante, entonces esto es raíz de 2 por 1, digo, entre 2, más 1/2 del logaritmo de la secante que ya calculamos, que es la raíz de 2 más la tangente que es 1. Bueno, eso es para la primera, menos lo último, ¿no? Tangente de 0 es 0 y aquí nos queda 0 y la secante en 0 vale 1, que es el logaritmo de todo esto, es 0. Entonces todo esto es 0, ¿no? Y nos queda 2pi por raíz de 2 entre 2 más 1/2 del logaritmo de 1 más raíz de 2. Bueno, esto ya cancelamos estos dos. Nos queda pi por 2 más el logaritmo de 1 más raíz de 2. Bueno, esa por un lado, ¿no? A lo mejor si calculamos ahora, a ver la integral con la página que nos dio José. Bueno, en este caso, a ver, hay que calcular. Bueno, voy a compartir la pantalla. Entonces aquí está la página, hay que calcular la integral. En nuestro caso, pues no es todo eso. Lo que no sé aquí es si admite que le pongamos secante. Sí. Y la secante al cubo, ¿no? De x. Entonces, pues sí, nos dio la
la misma, ¿no? Aquí está la secante de. Ajá, de hecho nos dio la misma. Aquí la otra. Antiderivada calculada manualmente. Antiderivada calculada por máxima. Calculada manualmente. Está bien, pues sí era lo que íbamos a calcular, ¿no? Esto que aparece aquí. Y de hecho, pues se ve que podríamos meter. Y esto, ¿no? Que dice la raíz de 1 más x al cuadrado. Y nuestra integral. Ajá. De hecho, era lo que queríamos calcular desde un principio. Pues el arcoseno de 1. Bueno, raíz de 2 entre 2. El arcoseno hiperbólico. Ajá, debe haber una arcoseno hiperbólico en términos de logaritmo. ¿Está bien? Sí, sería más rápido. Sí, aquí hizo la sustitución. Muchas gracias por la página, José. Sí, se ve que es bastante buena. Sí, de nada. Y pues vamos a ver, regresando a lo que teníamos, por lo menos ya hicimos lo mismo. Bueno, verificamos que va bien el procedimiento, ¿no? En pi, o sea, quedaba raíz de 2 y yo creo que esto hay alguna equivalencia ahí con las funciones hiperbólicas inversas. Muy bien, vamos a regresar a. Bueno, esos eran los 2 ejemplos de ahí y vamos a hacer los otros 2 ejemplos de la integral de f sobre una superficie. Ajá. Vamos a recordar entonces la otra definición. Entonces, si f de x, y, z es una función continua con valores reales definida en una superficie S definimos la integral de f sobre S como ¿quién? Pues la integral de S f de x, y, z de ds. Que a veces la denotan como S sobre S de f de S. Bueno, hay que quitarle el punto. No, vamos a pensar que es producto punto, ¿no? Y no les habíamos puesto nada cuando iba involucrada una norma, como en el caso de integrales sobre una curva. Ajá. O digo, integrales sobre una trayectoria, o una curva. Y la otra era la integral de línea. Y falta la integral de sobre una curva. ¿Y cómo se define? Pues la integral sobre D
Se parece a las integrales sobre línea, ¿no? Solo que estamos aquí evaluando sobre una superficie. Ajá, f de phi de v, o sea, donde phi es una parametrización de S. Ajá, por la norma de phi 1 cruz de phi 1 de phi de v de phi de u por phi de v, ajá, de du de dv. Entonces, la integral de el área de superficie de ese momento, pues es un caso particular de esta, cuando nuestra función es la constante 1, ¿no? O sea, cualquier punto de esto, f era la función constante 1, entonces esto se volvía 1 y calculábamos el área de la superficie. Ajá. Eso es lo que estábamos haciendo para curvas también, ¿no? O sea, cuando queríamos calcular la longitud de una curva, aquí aparecía la norma de la parametrización. Muy bien. Y pues así es como se define esta integral. Vamos a ver el primer ejemplo ahí de la lista de problemas. ¿Qué es lo que dice? Que apenas para nosotros es el ejercicio 3. Entonces sea ese el paraboloide parametrizado por pi de v igual a v cuadrada más v cuadrada con u, b en el intervalo, bueno, en el cuadradito es 0,1, cruz 0,1. Ajá. Entonces nos pide calcular la integral es sobre S de la función XY de ds, ¿no? Entonces, aquí nuestra función f es de x y z, pues nos dice que es el producto de las primeras dos entradas. Entonces, de nuevo, necesitamos las parciales de nuestra parametrización. Es phi de u. Phi de u, ¿quién es? Aquí es 1, 0 y 2u. 1, 0 y 2u. Phi de v es como que el análogo, 0, 1 y 2b. Hay que calcular el producto cruz, phi de u, cruz, phi de b. Y este era IJK más, menos, más. Y 1, 0, 2u y 0, 1, 2v. Ajá, y aquí nos quedaba, en la primera entrada tachamos esto y nos queda menos 2u. En la segunda tachamos este y esta y aparece el menos, ¿no? De la j y nos queda menos 2v. Ajá, la otra es 0. Y en la tercera tachamos la tercera entrada y la tercera columna y el primer renglón. Nos queda 1 menos 0 por 0 es 1. Ajá, y calcular la norma de S que está ahí. Phi de u más, phi de u cruz phi de b. Y nos queda la raíz de 4u cuadrada más 4v cuadrada más 1.
Ok. Mm, Bueno, ya que tenemos eso, ya nada más hay que hacerla, hay que calcular la integral junto con la evaluación, ¿no? Entonces hay que evaluar f. O sea, f, necesitamos calcular f, en este caso de phi de u, b. También para la integral, este es phi de nuestra parametrización es v, u cuadrada más y cuadrada. Ajá, y f lo que hace es tomar la primera y la segunda entrada y multiplicarlas. Ajá, por lo tanto la integral de s xy de s, pues es la integral de, aquí acuérdense, va phi, f evaluada en phi de v por phi de u cruz phi de b d de u d de b. Ajá, y bueno, este sí es la doble integral, es en el cuadrado unitario, y esta nos da u por b, y nos da la raíz de 4u cuadrada más 4v al cuadrado más 1 d de u d de b. Ujú. Ok. Y bueno, hay que hacer esa integral. No sé qué convenga aquí. A ver si dejar todo así. Bueno, a ver. Hacerlo así aquí. Pues sí, yo creo que vamos a hacer el cambio de variable. Este es v. Ajá. Entonces de la doble integral de 0 a 1, 0 a 1. 0 a 1 de u por b de la raíz de 4u cuadrada más 4b cuadrada más 1 de u de b. Déjenme sacar esta. Entonces si hacemos u igual a r coseno de teta más y v r seno de teta. Ajá, este seno de teta. Recuerden que el jacobiano ahí era que necesitamos el jacobiano. Jacobiano de las coordenadas polares, creo que es R. Para la parcial aquí R. De teta. De teta. R. Ajá.
queda cuadrado, queda, ajá, sí, sí es R. Ujú. Es R, entonces, pues hay que hacer el cambio ahí, pero esa integral nos quedaría, bueno, ahorita vemos los límites, la integral de R coseno de teta por R seno de teta, ajá, de la raíz de, si aquí sustituyo 4, queda 4R cuadrada, coseno cuadrado de teta, más 4R cuadrada, coseno, seno cuadrado de teta, perdón, seno cuadrado de teta, más 1, ajá, de dr de teta, ajá. Ah, por el jacobiano todavía, ¿no? Que es R, entonces aquí vamos a ponerle R cuadrada. Entonces queda la doble integral de R al cubo, seno de teta, coseno de teta, por la raíz de quién. De aquí queda, pues aquí en realidad queda 4R cuadrada, 4R cuadrada del, se factoriza esto, ¿no? Y queda coseno cuadrado, eso es 1 más 1 de dr de teta. Y ya nada más hay que ver qué pasa con los límites. Pues parece más sencilla, ¿no? Porque ya, de hecho, ya podemos separarla como en función de 2 para integrar con respecto de R. Sería tomar estas dos. Se ve como que por partes. Ajá. Y la otra es más fácil porque es un medio del seno de 2 teta. Y para los límites, es el cuadrado unitario. Entonces sí, es de a ver, cuadrado unitario con las coordenadas polares. Ujú. Entonces, bueno, U está entre 0 y 1. Entonces 0 es R coseno de teta, 1 R seno de teta y también 0 R seno de teta y 1 igual a R seno de teta, ¿no? Pues yo creo que la R pues no cambia, es de 0 a 1. Ajá, 0 a 1, sí, ya, sí, sí. Y coseno de 0, seno de 0 en 0, ajá. Y seno de 1 pi medios. Pi medios. Está raro. Bueno, a ver. Entonces, pi medios. Ajá, aquí, ¿no? En esta de aquí, seno de 0 es 0 y seno de 1 es en pi medios y ajá, a ver, entonces vamos a calcular esa integral ya nada más, que en realidad es la integral de 0, 0, pi medios, la integral de 0 a 1 de, ¿qué dijimos? R cúbica, seno de teta, coseno de teta, la raíz de 4, R cuadrada más 1 de R de teta. Ajá. Y bueno, en la primera integral con respecto de R, podemos sacar esta de que está aquí, y medios, seno de teta, coseno de teta, y queda esta otra integral, ¿no? La integral de 0 a 1 de R al cubo de 4R cuadrada más 1.
de r de teta. Entonces vamos primero con esa integral. Ajá, o sea, ese es independiente de lo que valga esto, ¿no? Entonces aquí podemos calcular estas dos integrales por separado. Ajá, de teta, o sea, todo esto es el producto de esas dos integrales. Y bueno, para algo que tengan que calcular ahí. Pues esta es la integral de 0 a pi medios y esta es 1 medio del seno de 2 teta. Es una Disculpa, identidad. Ajá. ¿por qué sería el producto? O sea, no tendríamos que integrar eso y luego todo eso queda dentro de la integral de teta. Ajá. Supón que esa es, eso ya nos va a devolver un número, ¿no? O sea, Ah, ok, sí, sí. entonces eso lo podemos sacar aquí como un número. O sea, esto rojo, digamos, es alfa, porque ya no, ajá, y acá ya saco el alfa. Entonces, esta alfa está multiplicando a la integral de aquí. Por eso es el producto. Sí, ya se ve más o menos por qué. Ah, vale. Sí, gracias. Sí, entonces, ajá, ya solo esa parte. Muy bien. Y bueno, aquí la integral de seno de 2 teta, pues esa sí va a estar sencilla. A ver, entonces, si vemos menos coseno de 2 teta, si derivamos esto, nos va a quedar seno de 2 teta. Bueno, menos 1 medio de esto. Si derivamos esta que está aquí, aparece como menos 1 medio seno de 2 teta por 2, ¿no? Nos queda 2 teta. Entonces, una integral, una función de esta, bueno, la integral de esto en realidad es 1 medio, nada más de este pedacito es menos 1 medio del coseno de teta. Entonces, menos 1 medio por menos 1 medio nos queda 1/4. Ajá, lo que digo es que la integral de 0 a pi medios de seno de 2 teta, perdón, 1 medio de teta, vamos a calcular las dos por separado. Esto es 1 medio por menos 1 medio del coseno de teta, de 2 teta. O sea, por lo que dije aquí arriba, ¿no? O sea, la derivada de esta, de menos 1 medio coseno de 2 teta, es seno de 2 teta. Ajá, y bueno, todo esto evaluado de 0 a pi medios. Y esto queda menos 1/4 del coseno de 2 teta. Coseno de 2 teta de 0 a pi medios. Y ya evaluando la integral, en pi medios nos queda coseno de pi, que es 1. Ajá. Coseno de pi, que es, ajá, nos queda coseno de pi entre 4. Y del otro lado nos queda menos coseno de 0 entre 4. Y aquí en pi, en pi, ¿cuánto es? A ver, coseno, así. No, coseno de pi vale menos 1. Menos nos queda. Es que este es, a ver, ya me confundí. Aquí es menos el coseno de pi y luego es menos, menos el de la integral, este es más, ¿no? Ajá, menos, sí, menos el de la integral, ese es más. Y esto nos da menos 1 entre 4 y coseno de 0 sí es 1. Ajá, entonces esto nos da 1 medio. Entonces esa primera integral es 1 medio y vamos con la segunda. La integral de 0 a 1 de raíz cúbica de 4r² más 1.
DDR. Son 4. Y yo digo que esta se puede hacer por partes, ¿no? O sea, si este es U y este es DDV. Ajá, entonces DDU es 3R cuadrada y V, esta la podemos integrar como hace rato, ¿no? Está fea. Yo pienso que esa es una posibilidad. No se me ocurre muy bien cómo, pero a ver, ya que puede que esa venga en el examen, que se les quede esa pendiente, vamos a calcularla con lo que nos dio este José para no tardarnos tanto y ver el otro. Pero eso, si viene en el examen, ya la pueden, pues la van a tener que hacer explícitamente. A ver, pues no se ve tan fea, ¿no? Pero, por eso. Y queríamos la raíz de en este caso de 4x cuadrada más 1. Y 4x cuadrada más 1 y todavía aquí por x al cubo. Y bueno, de 0 a 1. Si es de 0 a 1, bueno, ya quedaron ahí los límites de la anterior, ¿no? A ver. Según yo, ajá. A ver, yo ok, sí. Quedó el mismo bueno, la hice ahí por el procedimiento largo. Es que lo hice, pero sí está bastante largo, ¿no? Hacer la sustitución. Ajá. Pero, ¿qué le hice, no? Bueno, acá está. A ver. Y al final la integración evaluada es esta parte de aquí. Sí, ahorita vemos eso al 4A de Carla, dice que en el 4A. Ajá, entonces, bueno, a ver, vamos a quitar esto de aquí, o sea, el valor de esa integral nos queda esto, ¿no? 5 al, déjenlo anoto aquí, 5 a la 3 medios. 5 a la 3 medios sobre 24. Sobre 24. Bueno, 5 a la 3 medios más 1 por 120. Eso es lo que ya me salió a mí cuando evalué. De hecho, quedó la raíz de 125. Ajá, que lo que a mí me salió era 1 sobre 120 por la raíz de 25. Dejar de compartir la otra pantalla. Ajá, más 1, ¿no? Más 1. Y bueno, por lo tanto, pues la integral de S de XY de DS es el producto de esas dos, ¿no? De esta por la otra integral, que en realidad era la otra era un medio, entonces esta es 1 entre 240 por 25, la raíz de 5 más 1. Ajá. Ese es el valor de la integral que nos pedían. Y por último vemos el otro ejemplo, que es el ejercicio 4, que vamos a ver. Y aquí calcular
S Z de S sobre la semiesfera superior de radio R. Ajá, y centro en el 0, 0. Entonces, pues vamos a utilizar la función aquí para, en realidad la función es f de x, y, z es igual a z. A ver, espérenme. Deja ver. A ver, es que no lo había visto. Espérame, entonces. Deja ver la parte del examen que dices que parecido al 4A. A ver. Ujú. 4A. Ok, ok. Sí, o sea, del 4A es muy parecida a la que estamos calculando, ¿no? De hecho, es yo estaba haciendo el inciso B. Ajá, de la 4A es una integral de línea. Ujú. Sí. Un ejemplo parecido. Bueno, vamos a ver uno de la. Ok, bueno, en este que estaba comenzando era muy parecido al que era integral de superficie. Ajá. Vamos a ver un ejemplo como el de la compañera menciona. Y bueno, esto, las coordenadas que hay que usar aquí en esto, pues son las esféricas, nada más. ¿Estás presentando pantalla? Perdón, a ver, no sé si la dejé de compartir. Sí. Mm, Ajá, en este bueno, para este ejercicio hay que usar las coordenadas esféricas, esta función, y nada más los límites ahí de las coordenadas esféricas, como es media esfera, es de 0 a pi y de 0 a 2pi. Ajá, de dU, de dB. Ajá, es como el que estábamos haciendo. Vi que ese viene en el examen, entonces ya ese, chequenlo ustedes por su cuenta. Pero es de estos, de los de integral de superficie. Vamos a. Tú ya no vas a hacer ese. No, ya no. Chéquenlo. Miren, al final de cuentas, ya nada más, a mí me dio que es pi por r cúbica. Ajá. O sea, pueden calcular, o sea, al final de cuentas, ese va a dar pi por r cúbica. Ujú. Pero la idea es utilizar las coordenadas esféricas y pues la función es z. Ajá. O sea, se hace como el que hicimos aquí. No van a necesitar el jacobiano, sale más
más sencillo, ¿no? Ajá, es una integral de este tipo. Pero aquí con z. Y lo que digo es que lo van a usar la parametrización con coordenadas esféricas y ya, y la función en z. Ajá, de hecho ya calculamos cuál es la norma de las derivadas, ¿no? De las funciones esféricas. Digo, de las coordenadas esféricas aquí, en un ejercicio anterior. Oh, por acá estaba, ¿no? Este es de las coordenadas esféricas, de hecho ya es gran ayuda el haber hecho phi de u cruz phi de b, porque igual se necesita, ¿no? Nos salió r cuadrada seno de v. Ajá, o sea, al final de cuentas aquí, en el último, el que ya no voy a hacer, que es este, es integrar. O sea, hay que calcular la integral de 0 a 2 pi, de 0 a pi, ¿de quién? De f, de las coordenadas esféricas, que en realidad es quedarse con la última coordenada, que es r coseno de v, y multiplicarlo por la norma de, este es f de phi de v, ¿no? De las coordenadas esféricas y multiplicarlo por la norma de phi u y de phi v, que ya es que ya lo calculamos y nos da r cuadrada seno de v. Y eso es lo que tienen que integrar. Ajá, pero verifíquenlo bien. Bueno, ya vamos a ver un ejemplo como el que la compañera pidió, nada más. Pues como consta de varios, nada más hay que. Oye, nada más una duda del anterior. Ajá, sí, ¿Me puedes regresar tantito, por favor? sí. Ah, Es esta. que, ajá, en la anterior, en la primera límite le habías puesto de 0 a pi medios Ah, y sí, ahorita le es pusiste que es 0 a pi. media. Ah, sí, sí, sí. Es que ahí estaba tomando la esfera, ¿no? Completa. Sí, es pi Ah, ok. medios, sí. Nada más es la parte superior, que de hecho debería de salir como, o sea, esto debería de ser un medio de considerar toda la esfera. O sea, si aquí le pusiera el límite en pi, o sea, es simétrico, debería de, pero sí, como es nada más la parte superior, es a pi medios. Ajá, Ah, vale, gracias. sí, ok. Bueno, vamos a hacer un ejemplo como el de la compañera. Entonces, la integral de sobre alfa, vamos a hacerlo con x cuadrada. O sea, para no, ¿qué tal si salen cosas muy feas? Si invento uno en este momento, entonces vamos a hacer la primera parte como que de esa integral, ¿no? X cuadrada. Pues a ver si no se vuelve también complicada. D de alfa. Ajá. D de alfa, donde alfa. Ajá. Donde alfa de t está dada por coseno de t, seno de t y t. Ajá. Muy bien. Entonces, este era nuestro ejercicio 5, supuestamente. Ajá, entonces, para calcular esa integral, otra vez no hay ningún puntito, ¿no? Cuando las integrales eran con un punto. Ajá, mira, vamos a regresar a. mm, Deja de compartir esta pantalla. Voy a.
Ajá, esas integrales son como estas, ¿no? Del ejemplo 2. Ah, mira, qué bueno que ahí vienen. Digo, este es de la lista de problemas de la tarea. Ujú. Bueno, de la lista de problemas que era para que más o menos aprendieran a calcular eso. Ujú, entonces, aquí en el ejercicio 5, pues es f.ds, ¿no? Y acá están las otras integrales que son las primeras que vimos, que es la integral sobre una trayectoria, que en realidad es la evaluación por la norma de la derivada. Ajá, entonces vamos a ver, yo creo que para no hacer ese, vamos a ver este. A lo mejor no sale tan feo. Vamos a ver el inciso B, el 2B. Ajá. Entonces es parecido. Ya voy a compartir la pantalla. ¿Qué tal si eso salió muy feo? Entonces vamos a ver este ejercicio. Es lo mismo. Entonces calcular la integral sobre beta. A ver. Sobre beta, ajá, de XY, de XY, de beta, ajá, ¿dónde? Beta, ¿quién es? Beta de T, ajá, beta de T es 2T, 3T, al revés, 3T, al revés, ¿no? Es 3T, 2T, 3T, 2T y T está en el intervalo 0, 1. Ah, no, ese era de arriba, perdón, por ver rápido. De hecho, estaba en el intervalo 1, 3. Ajá. Entonces hay que calcular eso. Entonces, para calcular esto vamos a necesitar nuestra función aquí es f de x, y, es el producto, y la parametrización beta de t, 3t, 2t, y lo que hacemos es calcular f compuesta con la parametrización beta de t. Necesitamos eso. Este es f de 3t, 3t por 2t, ¿no? Y lo que f nos dice es multiplicar las dos entradas, entonces es 6t cuadrada. Y también vamos a necesitar alfa, beta prima de t. Beta prima de t. Tienes la derivada, es 3 y 2. Ajá, y la norma de la derivada de la parametrización, que esto es 9 más 4, que es la raíz de 13. Ajá, entonces esas integrales, la integral de beta de x, sí, de xy de beta, pues es la integral de 1 a 3, que es donde está parametrizada la curva de la composición esta que hicimos, ¿no? El producto que nos daba 6. Esto que está aquí, 6t cuadrada por la norma de la derivada. O sea, por la norma de esto que está aquí, ¿no? Aquí en este caso salió constante la derivada, pero pues podría ser una función también. Entonces aquí nos da 13 por 13. Ajá. Por la raíz de 13 de dt. ¿A qué me refiero? En general, pues esta integral lo que significa es la integral de a a b, o sea, para que quede claro, de f de alfa de t, bueno, beta de t más bien,
Ajá, por la de, este es un por, ¿no? Bueno, no le pongo puntos si no se vaya a confundir con el producto punto. Así es como se calcula la integral sobre una trayectoria. F evaluada en la parametrización por la norma de la derivada de la parametrización. Ajá, en este caso, pues ya calculamos la integral de 1 a 3 de, bueno, aquí podemos sacar raíz de 13, ¿no? Entonces sería un raíz de 13 de, hecho el 6 también, de t cuadrada de dt. Y esto es 6 raíz de 13 de t al cubo entre 3 de 0 a 1. Y esto es 6 raíz de 13 por 1/3 menos 0. Y quedan 2, ¿no? Arriba queda 2 raíz de 13. Y ya. Por qué cambiaste los límites? Tenías de 1 a 3, ¿no? Ah, sí, perdón. Estaba, Ah, no, sí, eso está mal. Perdón, no sé perdón. por qué. Ya Gracias. me quedé con el intervalo 0, 1. Perdón, sí, de 1 a 3. De 1 a 3. Sí, perdón. Sí, me equivoqué ahí. Ajá. 6 raíz de 13. Y bueno, en 3, aquí nos queda, pues se cancela con un 3 y nos queda 3 al cuadrado, que es 9, menos en 1, que nos queda 1/3. Ajá, y esto que nos queda 9 menos 1/3, estos son 27 tercios, ¿no? 9 por 3, 20, ajá, quedan 26 tercios, queda 6 raíz de 13 por 26 tercios, que estos dos nos cancelan y nos dejan un 2, y nos queda 2 por 26, que es 52 raíz de 13. Ajá, y ya, ese es el valor de la integral sobre esa trayectoria. Ujú. Creo que sí fue Carla la que preguntó, no recuerdo. Ajá, y bueno, ese es un ejemplo de cómo se calculan ese tipo de integrales. No sé si tengan alguna otra duda. Porque bueno, si ya no hay más dudas, eso sería lo que veríamos hoy. Ay, ajá, sí. Sí se saca con la derivada y la norma, porque las otras son las integrales de línea. O sea, la integral de... Ahí habían dos cosas, ¿no? Bueno, dos cosas diferentes. Ujú, a ver. O sea, en este parcial, por lo menos se vieron las 4 tipos de integrales. Ajá, o sea, la integral que era alfa de una función f de alfa, la integral que era sobre la integral de línea era beta f punto ds, la integral de, de superficie, bueno, también estaba lo de estaba lo de la longitud de arco, ¿no? Que en realidad era la integral de esta de aquí, que esta se calculaba con la norma, ¿no? Nada más de alfa. Ajá. Esta se calculaba como f de alfa por la norma de la derivada. Esta de aquí era la integral de f evaluado en alfa, producto punto, con con alfa prima. Ajá. Esta es la integral de sobre trayectoria, esta es la integral de línea. Ajá, y acá aparte estaba también la integral de superficie, era parecida a esa, S DDS, que es la integral de F evaluada en una parametrización de la superficie.
que era lo que es de los ejercicios que hicimos hoy, ¿no? Ujú. Por la norma de, en este caso de F U cruz F de V. Ajá, y cuando F vale 1 es el área de la superficie. Ujú, eso más o menos fueron las integrales que se vieron en esta parte. Faltó la otra, ¿no? La de esta era para lo de los calcular lo de los trabajos y esas aplicaciones, y recuerdo que aquí hicimos uno de la longitud de la densidad de un alambre o algo así. Era con este tipo de integrales. Ajá. Muy bien, pues esas son las integrales que supuestamente vimos en este parcial. Ujú. No sé si tengan alguna otra duda. Pues todo bien por ahora. Ah, ok, está bien. Entonces, pues ya, suerte en la tarea de examen y pues cualquier duda me escriben en un correo. Ujú. Gracias, Edgar. Sí, nos vemos, entonces nos vemos el martes.